Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Leticia Soto. Soy psicóloga y hoy día vamos a estar conversando de un tema muy interesante, como ya habíamos anunciado, eh, que tiene que ver con el vínculo estrecho, el puente que hay entre la música y, ustedes saben, la música y la salud mental, que es el tema específico a qué me dedico, ¿verdad? La salud mental tendrá que ver, pregunta, con la música. ¿La música tiene que ver con la salud mental? Bueno, contarles que estamos conscientes de que la música eh, está presente desde los inicios de la cultura, desde los inicios de la humanidad. ¿Y cómo? ¿A través de qué? Las culturas aborígenes se juntaban para eh, tener experiencias de trascendencia a través de la música. Según Levi-Strauss, ya eh, un investigador importante, la música pertenecía al género femenino, ¿ya? Ellas ocupaban la música, la danza para comunicarse con las entidades divinas. Y según en un libro que se llama Caníbales, ¿ya? Eh, y a partir de ese poder que adquieren las mujeres de reunirse, de convocar, los hombres, el género masculino, en este caso, comienzan a observar cómo los estados que generaban las personas, las convocatorias de mujeres que se generaban, y, eh, y deciden apropiarse de estos rituales, de estos instrumentos musicales que eran ocupados para conectar con lo divino, ¿ya? Eh, los tambores, lo que son desde los instrumentos más eh, con una sonoridad más grave, como los tambores, a después el desarrollo de otro tipo de instrumentos eh, con otro tipo de notas, más elaborados, más sofisticados. Pero entonces tenemos que la música está y nos acompaña desde el inicio de la cultura. Pero antes, un dato, podemos decir que cuál es el primer sonido que escuchamos los seres humanos. ¿Cuál sería el primer sonido para que ustedes puedan pensar? ¿Ya? El primer sonido de los seres humanos es que podemos escuchar cuando ya está habilitado el oído, es los latidos del corazón de la madre, ¿ya? Es ese pulso vital, es lo primero que escuchamos, los sonidos intrauterinos, ¿verdad? Los sonidos del pulso vital son escuchados con un ritmo, ¿ya? Entonces, esa es nuestra primera música. Pero en general, ¿qué tiene que ver la salud mental? Ya sabemos que la música es una expresión de la cultura, la música se instala en las culturas de las personas para poder hacer ejercicio de trascendencia desde los pueblos aborígenes. Uh-huh. Eh, y desde ese punto de vista cobra una relevancia y una evolución importante, ¿verdad? Hasta llegar a la actualidad con desarrollos tecnológicos y que esto ya, inteligencia artificial implicada, ¿ya? Pero siempre nos va acompañando. Podemos pensar en muchas asociaciones de la música en la cultura, ¿m? La música en la sociedad, la música como en la política, como manifestación política, la música y la poesía, cómo los versos de los poetas músicos pueden generar importantes resonancias a nivel masivo, multitudinal. Entonces estamos en un terreno que es transversal a la cultura y transversal a lo que llamamos humano, ¿ya? Es muy importante que podamos tomar en cuenta que desde los inicios de la humanidad hasta hoy en día la música tiene una potente, fuerte influencia en lo que es la cultura. Y bueno, dicho eso, eh, vamos a conversar un poquitito sobre lo que es la cultura. Hola, ¿cómo estás, Patricio? Mucho gusto.
esta trascendencia, que es una trascendencia que surge a partir de la necesidad de comunicarse con la divinidad, ¿a propósito de qué? ¿Ya? Se piensa que es a propósito de la vibración. La música y los sonidos son vibración, son energía. Ahora, ¿qué podemos decir de lo particular de la música? Porque no es lo mismo ser un solista que tener un conjunto musical. ¿Qué tipo de vibración? ¿Cómo la música hace y genera un tipo de vibración que genera más motivación, que genera energía, que genera resonancias en las personas, tanto a quien hace la música como a quien la escucha? Perdón, un pequeño problemilla. Entonces, tenemos que la música, vamos a sujetar bien esto, tenemos que la música está entonces acompañándonos desde hace mucho tiempo, y como este placer de compartir, porque estamos hablando de agrupaciones, de grupos, de la grupalidad tribal, la grupalidad musical, cómo se reúne en torno a un objetivo que tiene que ver con la creación. Y específicamente hoy día vamos a hablar y vamos a conversar, tenemos un invitado especial, como ya lo habíamos anunciado, que tiene una amplia trayectoria musical tanto en este país como en Europa y en otros países, compositor, ha dirigido grupos musicales y es un profesional que hoy día genera un gran aporte, que se enlaza a lo social a partir de ¿qué? De su pasión. Entonces es muy importante poder conversar con él sobre qué es y qué ha significado para él esto de vincularse con el mundo social, con el mundo, ¿verdad? Instalarse en el mundo desde ese lugar de placer, digamos. Le vamos a preguntar, sí, específicamente cuál es su motivación, pero cómo él emprende una carrera y, digamos, ya lleva una trayectoria importante que sería importante compartir. Ya lo vamos a esperar, él está justamente en un tema de trabajo, va a llegar un poquito más tarde. Pero siguiendo con la conversación, la música y lo específico que hoy día sería importante conversar, introducir, ¿ya? Que es el vínculo entre lo que es la salud mental y lo que es la creación musical, ¿ya? ¿Qué hace que una persona cree música, haga música, sienta placer, tenga deseos de mostrar? Y ahí entramos en el terreno, por ejemplo, desde las escuelas psicoanalíticas, de lo que es la sublimación, que es un mecanismo de defensa. Según los psicoanalistas, el mecanismo más efectivo. Sabemos que desde esa perspectiva los mecanismos de defensa van a ser una defensa, ¿verdad? De eso se trata. Y van a defender al yo, es una estrategia para poder defenderse de las ansiedades que genera la vida en general, ¿verdad? Hay, por supuesto que hay mecanismos de defensa que son mucho más solidarios con lo social que otros que son totalmente no vinculantes. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es la disociación, que es como separarse de la realidad y generar, no conectar, ¿verdad? Y entre otros mecanismos de defensa, la represión, etcétera. Pero para los psicoanalistas, y que es importante poder mencionarlos, existe lo que es la sublimación, y un poco de clínica, como aterrizarla, es que el mecanismo de la sublimación es muy efectivo, porque si bien convierte lo que es la pulsión primaria, lo que son tiene muchos nombres, depende de la escuela, pero lo que es ese interior, esa intimidad personal, cómo convierte eso secreto, ¿no? Muchas veces ni siquiera sabido por las personas, que sabe nadie de mí, como cantaba Rafael, la canción de Rafael que decía, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Si ni siquiera yo sé que sé, o lo que me gusta. Y ese secreto interno, esa intimidad, eso guardado, lo convierte a través de la creación musical y lo ofrece. Entonces es un mecanismo de defensa muy exitoso, porque si bien parte de un espacio íntimo, se logra compartir, porque es una pasión, así lo describen los músicos, es una pasión que se comparte. Y se comparte a propósito de
del deseo, que no es un deseo que se apaga, sino que genera más motivación. Y la sublimación es el mecanismo de defensa para defendernos de la realidad. El artista hace esta transformación y de alguna forma miente porque no expresa tal cual la emoción, y tiene por supuesto sus temas íntimos, pero la ofrece a lo social y genera un éxito porque resulta que genera resonancias en los demás, genera identificaciones, genera movimientos de masa, genera cambios en la cultura. Eso es la sublimación desde el punto de vista clínico psicoanalítico, ¿verdad? Como este éxito de estas pasiones, podríamos decir un poco escondidas, oscuras, se transforman a través de la creación y se genera un objeto, ya que es ofrecido, el objeto canción, el objeto música, el objeto pintura, el objeto poesía, se ofrece a la cultura ¿para qué? Para su bienestar, para su progreso, para compartirla, ¿ya? Entonces, es un mecanismo de defensa muy adaptativo desde el punto de vista clínico psicoanalítico. ¿Qué podemos hablar de la creación musical? Tiene que ver con poder expresar. Está íntimamente ligado a la expresión. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Buenas noches, un gusto saludarte. Tiene que ver con cómo las personas, a través de la creación musical, además de estos mecanismos sublimatorios, pueden dar a conocer su subjetividad. Es una forma de expresarse. Entonces acá, si hablamos de arte, si hablamos de... hola, ¿cómo está, Bruno? Si hablamos de arte, si hablamos de algo importante, es comunicar. El artista quiere comunicar, el artista quiere dar a conocer su obra y quiere transmitir algo que a veces se torna indescifrable, porque escuchaba a muchos artistas, tengo muchos grandes amigos artistas, y cuentan, ¿verdad?, que es esa elaboración interna que permite dar poesía, que permite poder compartir lo íntimo. Y aquí la comunicación es un aspecto muy importante porque el arte sí es una forma de comunicar en la cultura y hacerse parte. Entonces, otro aspecto importante de la creación musical, además de la comunicación, de poder comunicar, hay muchos artistas que son incluso inhibidos, ¿verdad? Pero su vía de comunicación es la música, es su forma de comunicarse, de vincularse, de conectar con la sociedad, de conectar con el mundo, es la música. Y es maravilloso porque logran una conexión tan importante, llega a ser tan importante que es muy efectiva porque genera resonancias, o sea, vibraciones, estados de ánimo, transportes, etcétera. Muchas emociones. Entonces hay algo importante en la comunicación, hay algo importante en la sublimación y en la expresión. Es una forma de expresar, pero no es cualquier expresión, es una elaboración que está muy vinculada al cuerpo y al corazón. Es una comunicación desde el corazón. Lo he escuchado, puedo decir que he sistematizado lo que he escuchado en diversos contextos musicales y sí, hay algo del corazón, hay algo del cuerpo. Otro aspecto importante en la música a destacar es la grupalidad, es esa sensación de grupo, en donde el grupo es la suma de las partes y se generan armonías que son muchas veces que generan una especie de célula grupal, un cuerpo grupal. Cuando hablamos de grupalidad musical hablamos de cuerpo grupal y hablamos de esa comunicación invisible que a veces no hay cómo expresarla, que por lo que he escuchado, también por lo que he vivido, de que es una comunicación invisible, porque es a través de la música, es a través de el objetivo de generar una obra, un producto, un objeto en armonía para poder compartirlo. Y eso justamente enlazarse con la sociedad, el poder comunicar, el poder expresar la grupalidad, el poder tener esta sensación de grupalidad, esta sensación de integración. Entonces, otro aspecto importante en la música, en la obra musical, en la creación musical, es la inclusión. El músico, la música se incluye, se siente incluido, deja de estar en soledad, tiene una herramienta y un sentido de vida.
es su amor en la vida. La música puede ser el amor de la vida de alguien. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ser una pareja, o porque tiene que ser, no, puede ser el amor de la vida de alguien, puede ser una obra musical. El hijo de alguien puede ser una obra musical. Lo nuevo en el amor puede ser una obra musical. Entonces, tiene una relevancia exquisita. ¿Y qué podemos describir? ¿Cómo podemos integrar otro componente aparte de esto del amor, ¿verdad? Hola, hola Leo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo podemos ir eh, integrando conceptos desde lo que es la psicología, el psicoanálisis? Hay un aspecto importante de un autor que es Winnicott, que habla de los objetos transicionales y bueno, tiene todo un tema con el self, con el desarrollo del psiquismo, y él indica justamente que la música es una estrategia, una especie de liana en donde las personas se agarran para poder tolerar la realidad. Muchas veces la realidad está llena de ansiedades, de miedos, etcétera. Cada persona con su historia, ¿no? Pero una forma de poder transitar y de poder transitar, no voy a decir exitosamente, sino que poder transitar tranquilo en la vida es tomarse de algo y hacer un vínculo. Y ese tomarse de algo que está vivo, porque estamos hablando de una creación, es algo que es dinámico, en donde es dinámico y tan dinámico que la gente se junta, se separa, hace creaciones, canta, expresa, se comunica, se comunica internamente, etcétera. Entonces, él habla de los objetos transicionales. Entonces dice que la música y los músicos tienen ese recurso yoico de poder tomar un objeto, que es el objeto música, o sea, el instrumento, su creación musical, y poder afirmarse en eso, poder contenerse en ese objeto, que es una creación, ¿verdad? Es una especie de retroalimentación que recibe de esta obra, que muchas veces se hace en conjunto, que termina en una grupalidad y que puede tener también con la creación de una familia, de una grupalidad, de un sentido de pertenencia, y también sentir de que hay algo que me apoya en el mundo. Winnicott hablaba de los objetos transicionales, él es otro psicoanalista, y justamente la música para él era tan importante, pero tan importante, y ojalá, y la recomendaba, para poder evolucionar, para poder superar miedos, para poder sentirse integrado, porque hay mucho de lo social también en la música, y eso en general tiene que ver con poder agarrarse de algo, ¿ya? Muchas veces los vínculos en las personas son difíciles y necesitamos otros sostenes, ¿verdad? Necesitamos muchas veces el trabajo es un sostén, algo que afirma, otras veces son las relaciones humanas, las parejas, qué sé yo, los amigos, pero muchas veces puede ser la música una alternativa de poder sostenerse en la realidad y también de integrarse, ¿ya? Entonces tenemos acá esta música multifacética que tiene que ver con muchas cualidades y que desde este lugar, desde lo que es la psicología, podemos con mucho placer darlas a conocer, porque si estrictamente hablamos del vínculo entre lo que es la salud mental y lo que es la creación musical, sí, efectivamente sí, se recomienda absolutamente. Si está a punto el que escucha de tomar alguna clase de guitarra, de dedicarse a cantar, y esto no tiene que ver con querer ser o no famoso, porque ese es otro tema, eso es una ambición, ¿ya? O a lo mejor puede ser un desafío, pero tiene que ver con el placer de vivir, de tener, de decir, que yo quería aprender a tocar guitarra y nunca lo hice, hágalo. Le va a ayudar a vivir mejor, se va a calmar, va a tener un objetivo, va a poder desarrollar una habilidad importante. Lo mismo si, que yo siempre quise cantar, cante, cante, que le hace bien, ¿ya? Eso pudiéramos recomendar como poder, en este vínculo entre lo que es la salud mental y lo que es la música, sí, de todas maneras se recomienda. Hay muchos teóricos que desde estos lugares clínicos que son a veces como muy densos de entender, sí están de acuerdo, y tenemos ahí dentro de los más oscuros y difíciles de entender, que es Lacan. Lacan sí decía que la sublimación y el artista tenía ese plus. El artista tiene ese plus porque tiene ese éxito sublimatorio de poder generar una obra musical y compartirla.
e integrarse a la sociedad a partir de ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, hola, ¿cómo está Ignacio? Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir este momento con ustedes. Estábamos conversando sobre lo que es la música y sus cualidades, y de cómo este vínculo entre salud mental, hoy día le llamamos salud mental, antes se le atribuía un lugar de trascendencia porque tenía que ver con el espíritu, ¿ya? Tenía que ver con liberar el espíritu, con poder armar una grupalidad y poder generar una vibración grupal que permitía, digamos, es como casi un requisito para generar una comunicación con lo trascendente, con los dioses, qué sé yo, las creencias aborígenes. La música aún se ocupa, hay estudios científicos que hoy día que justamente afirman, sí, aquí dice Ignacio, interesante el sonido y el espíritu, como dices tú, exactamente, hay un vínculo muy estrecho en generar las vibraciones que se pueden generar a través de la música y los efectos sobre el agua, porque somos agua, ¿verdad? Fundamentalmente agua en nuestro cuerpo, fluidos, generan estados de armonía, genera estados de tranquilidad la música, y genera otro lenguaje. No es lo mismo que hablar que poder escuchar. Es una especie de, podríamos decir, incluso podríamos hablar que hace transporte, nos teletransporta al pasado, nos teletransporta al futuro a través de los sueños, y tiene que ver además, no es solo escuchar, sino que es el cuerpo que escucha, el cuerpo que siente y el cuerpo que está vivo y que está escuchando y que está sintiendo esa armonía. Estamos hablando de armonía, cómo esa armonía llega y podemos decir, hay estudios neurocientíficos, como decía, las neurociencias se han dedicado a estudiar qué pasa cuando las personas escuchan ciertos tipos de música, y ahí entramos en lo que los científicos llaman las ciencias objetivas, ¿ya? Y que efectivamente generan estados hormonales satisfactorios, generan secreción de ciertas hormonas, las hormonas de la tranquilidad. Entonces, sí, de todas maneras podemos pensar que la música es aliada absolutamente de lo que es la salud mental. Estamos acá esperando, como les había comentado, estábamos tratando de comunicarnos con nuestro invitado, que es una persona que tiene una amplia trayectoria en la música y que hoy día nos viene a contar un poco de cómo ha sido su trayectoria y cómo esto del placer por hacer música, el placer por dedicarse o poder realizar una vocación y tener el placer de vivirlo, ¿no? Estamos pensando de que de alguna forma se puede considerar que, entre comillas, así vivir de la música es, y así se le dice, ¿ah? Y qué fuerte la palabra, porque decir vivir de la música, ay, perdón, se cayó. Vivir de la música, ¿vivir qué? ¿Vivir qué? Entonces, ocupemos el lenguaje que es vivir. Sí se puede vivir de la música porque la música nos devuelve vida. Sí se puede vivir de la música porque la música puede devolver motivación, la música puede devolver las ganas de vivir, la música puede devolver la inclusión, nos puede generar una investidura, como les decía, un recurso para poder estar en el mundo, para estar en el mundo social de manera distinta y para poder comunicar quiénes somos. Entonces, sí, por supuesto que se puede vivir de la música porque la música es vida. Vivir en la música, sí. Sí, vivir en la música de todas maneras. Es al revés, ¿verdad? No se puede vivir de la música. O sea, vivir en la música, ¿qué es vivir, verdad? Ocupando el lenguaje, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir si no se vive? ¿Ya? ¿Qué es vivir?
Vivir es darle importancia a aspectos motivacionales, espirituales, sí. Vivir es generar un autocuidado posible para que podamos tener más energía, para que podamos tener una mejor convivencia con los demás, sí. Vivir, ¿qué es vivir? ¿Qué sería vivir en la música? Vivir en la música, que es como la lectura al revés, muchas gracias Ignacio, es vivir, vibrar, sentir la música, sin mucha expectativa, sin mucho compromiso con el imperativo social. Vivimos en una sociedad que se comporta de esta manera y que nos demanda ciertas, o nos atribuye ciertas expectativas, tiene expectativas de nosotros, y es difícil, o no es imposible, pero es difícil a veces generar una diferencia entre esa cultura y ese imperativo social y lo que a ti te conecta con la vida. Diferenciemos que me conecta con la vida de lo que es vida según la descripción sociológica o cultural, ¿verdad? Podemos tal vez tomar alguna distancia y generar un aporte mucho más multisistémico. Entonces, es posible, y es algo que es importante poder decirlo, es posible en lo posible. Tener un pensamiento que permita la realización personal y que permita vivir, qué sé yo, pagar las cuentas, qué sé yo, y hacernos responsables, qué sé yo, de nuestros hijos, organizarnos en la vida, pero sí es importante a la hora de poder calibrar las energías, sí es importante y tal vez fundamental pensar en, algunos le llaman punto de fuga, tener algo que me permita tener un tejido que me permita motivación, que me genere un deseo, que me genere, es como que me, a ver, es como cuando algo me gusta, o sea, no sé si me gusta, pero a ver, cuando algo me genera deseo, yo podría estar, no sé, mucho rato haciendo creación de algo, por ejemplo, no sé. Entonces, no es que yo lo recomienda ni nada, y las horas de sueño son importantes, pero cuando algo me motiva, ¿qué me motiva? Tal vez diversificar las formas de goce, y esto es desde el punto de vista clínico, puede ser una clave importante porque, y ahí entramos, hola Mona, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, niña, querida. Bueno, diversificar el goce, ok, Bruno, entiendo. Me dicen que acá está el invitado, está subiendo a su casa y tuvo un pequeño imprevisto. Lo vamos a esperar un poquitito, aunque sea un ratito, estar con él y saludarlo. Hola, Mona, qué gusto verte. Me traes recuerdos, gratos recuerdos. Bueno, les estaba comentando que diversificar las formas de goce puede, donde podemos nosotros incluir algún espacio. Si nuestra vida fuese una torta, tenemos trabajo, tenemos hijos, tenemos, qué sé yo, responsabilidades, etcétera, horas de sueño, de alimentación, etcétera. Poder diversificar, poder tener un espacio, que sea una cosa así, un pedacito de la torta para realizar, para poder vivir. Porque ese pedacito de la torta, por pequeño que sea, me va a generar un motor de cambio, me va a generar una conexión con algo súper importante que se genera en la música, el presente. El presente, el estar aquí, no estar en el futuro ansioso ni en el pasado depresivo, estar en el presente. La música tiene ese poder de conectarme con el ahora, ¿ya? No estoy hablando de la música evocativa que me lleva, qué sé yo, al pasado. No estoy hablando de la vibración de la música. Me conecta. Me conecta con el presente, con el disfrute. Me hace bailar. Genera movimiento celular, ya como les había comentado. Entonces, esto de la variabilidad en el goce, desde la psicoterapia, desde lo que es
las investigaciones en psicología tienen que ver con la posibilidad de compartirse y generar un pequeño cambio, ¿ya? Generar un pequeño cambio es realizar, sea música, sea bicicleta, sea etcétera, juntarse con los amigos, una diferencia. A propósito de que estamos en un momento del año importante, porque por varios motivos empieza marzo y como que empieza el año, ¿ya? Poder tener un espacio y poder tomar una decisión y hacernos responsables. No es que solamente en los sueños yo voy a poder vivir, no, esa es fantasía, el presente. La música tiene el poder de conectarnos con el presente. Y eso es lo más humano, es como lo único que tenemos, el presente, y poder disfrutarlo. Así que, bueno, a los que están escuchando, sí, efectivamente la música está íntimamente ligada con la salud mental. Se promueve que la persona que desea, que sienta la música como parte importante de su vida, pueda atreverse y decidir y tomar una decisión y hacerse responsable de la decisión y poder ser consecuente con ese deseo. No se trata de ser el famoso, ni el super cantante, ni la super... No, se trata de poder disfrutar de estas cualidades de la música, que la música trae consigo esto de incluirse. Si yo participo en un coro, me incluyo en un grupo. Fantástico. O si toco un instrumento, participo en un grupo. Fantástico. Y además, yo lo comparto con otros que les va a generar placer, les va a generar bienestar. Estoy hablando de música que genera estados de bienestar, que va a generar novedad, que va a generar curiosidad. Y entonces ahí alimentamos todo, ¿verdad? Nutrimos, digamos, a la sociedad a partir no de lo que es solo un espectáculo. Hay muchas cosas que se conjugan en el compartir la música, el aspecto cultural, el aportar, en la creación, etcétera, ¿ya? Entonces, un poquito resumiendo, los contenidos que hemos abordado tienen que ver con este vínculo estrecho, diría yo, con lo que es la salud mental y la creación musical. En los ámbitos que habíamos mencionado, tienen que ver con la posibilidad de tener un sostén, un apoyo, en la posibilidad también de generar identificaciones grupales, generar grupalidades en torno a la música, en torno a la creación, el tener espacios seguros a partir de la música también, y la posibilidad que tal vez en lo personal considero que es una de las más importantes, es el comunicar, el poder comunicar a través de la música o de las artes en general, o el poder comunicar, el poder generar una traducción interna de algo íntimo, de una emoción intensa, como lo hace un poeta, cómo se saca el poeta o el músico o un artista en general ese dolor maravilloso. Lo hace a través de una creación que ofrece a los demás para generar identificaciones y lo comparte. Y no tiene que hablar del tema, que es espectacular porque no tiene que, digamos, hablar de su vida privada, pero lo hace de esa forma, a través de una creación, una forma muy original, una forma muy humana. Sí, Bruno, muy importante la música. Sí, por favor, hagamos prevención, etcétera. Cuidemos a nuestros adolescentes a través del desarrollo de talleres artísticos culturales. Estamos ofreciendo así con argumentaciones bastante sólidas, de que genera una protección. Genera una protección porque se generan identificaciones que son mucho más sanas en las personas que hacen música, y se genera un soporte psíquico. Es muy difícil la adolescencia porque se generan muchas transformaciones. La adolescencia es la etapa de la vida en donde diría que hay muchos riesgos, porque aparecen muchos trastornos de salud mental, desde los normales que aparecen cuando, qué sé yo, oposicionismo, cosas, rasgos un poco ahí,
Pero también aparecen las psicopatologías y psicopatologías graves, como desencadenamientos psicóticos con enfermedades que a veces lamentablemente son invalidantes. La música lo que va a hacer con las personas que se sientan solas, con los adolescentes, el adolescente que tenga problemas de salud mental, es integrarlo en un grupo y se va a sentir parte de, ¿ya? Sí, Mona, también comunicar desde la danza te permite una conexión perfecto, sí, comunicar, sí, absolutamente, estamos en conexión, Mona, porque efectivamente se expresa lo que a veces cuesta descifrar que tengo una emoción y no sé cómo modalizarla, o tengo una ansiedad, o tengo una angustia muy grande, y como genera un movimiento, y en este caso específico de la danza, aparece una expresión que es en clave artística, y yo la encuentro genial, y que la comparto. Y es maravilloso porque ahí hay un proceso elegante, digamos, en el sentido de que no es una furia desatada, no es que tengo una pasión y yo, no sé, quebro, no sé, eh, algo, agredo a alguien, no, estoy haciendo una elaboración y lo ofrezco para el bienestar de los demás, para hacer la cultura. Ignacio, al final eres un canal que va en ambas direcciones, la música te hace vibrar hacia adentro y hacia afuera, sí, 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 somos como canales, exactamente, es impresionante, y eso se siente mucho en los recitales, cuando se siente esa sensación no sé si la palabra es más indiferenciada, pero hay una identificación con la letra, hay cómo cómo la palabra hace eco a través de la música, porque tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista político, el sonido y la política, cómo las letras de las canciones generan identificaciones y generan emociones, nos transportan en el tiempo o nos hacen tomar también decisiones. Al escuchar la música podemos conectar con emociones y poder solidarizar con ideas sociales, ideales sociales importantes. Podemos inspirarnos. Ahí tenemos muchos artistas que nos sirven de ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos, como el poeta Silvio Rodríguez, a través de su música, porque él podría leerlo, pero no es lo mismo. Él podría leer su poesía, pero no es lo mismo. Él lo entrega de otra forma. Él entrega como una onda que llega al corazón y que después queda ahí. ¿Para qué decir, en lo personal, Spinetta, ¿verdad? Un poeta también, y como él, como esa obra, esa pasión por la música genera momentos de consuelo, momentos de identificación, las personas se sienten acompañadas. Yo recuerdo mucho que en los años 80 se escuchaba mucho la radio, y la radio generaba una compañía a la dueña de casa en ese tiempo y a los niños que andábamos alrededor, y estaba la radio y era la radio la compañía, y ahí está la música, ahí está ese esfuerzo musical y ahí está esa creación que se recibe y que genera ondas expansivas, que genera transportes, etcétera, ¿verdad? Es una forma, es entrar en una vibración y poder difundirla, como dice Ignacio, somos música porque los primeros latidos del corazón de nuestra madre fue música para nuestros oídos, porque tuvo un pulso, ¿ya? Nos conecta con esa filogenética, nos conecta con lo aborigen de lo trascendente y nos conecta hoy día en la posibilidad, como decía Bruno, en la posibilidad de poder integrar y abrir desde las políticas sociales espacios a la música. Una riqueza importante es que los jóvenes aprendan a crear en conjunto, guiados por supuesto por algún profesor o profesora, y puedan tener un objetivo común, una energía, un cuerpo grupal destinado a generar una creación. ¿Para qué? Para poder compartirla. Y no para ser famosos, sino que para vivirlo. Vivir la experiencia de preparar una obra y presentarla y poder vivir esa experiencia y es importante
decir que son momentos que son imborrables. No sé si para todos, pero todos los que sean como aficionados de la música, del canto, son momentos muy importantes. Por eso estar en la cultura, a través de las artes, tenemos también artes marciales, etcétera, artes corporales, físicas, musicales, la posibilidad de compartir, y compartir desde otro lugar, desde una grupalidad que está compuesta por ciertos valores, formas de vida, y que genera refugios positivos en este caso, y que también permiten que las personas se integren. ¿Para qué decir? Un tema importante entre los músicos y entre muchas personas es las dificultades para expresarse, ¿ya? La música es una forma de expresarse. Una persona puede estar como muy inhibida de conversar, pero toca maravilloso el instrumento que toque, o se expresa a través de su poesía y puede generar un sentirse más acompañado, se siente escuchado, siente que hay algo, le genera un efecto o se conecta con alguien, y eso es maravilloso, y pudiéramos decir que sí, efectivamente es una cualidad de la música. Entonces, Ramiro, mucho gusto, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Otro amigo acá que, qué importante, le voy a decir. Con, con Ramiro, bueno, él va a hacer un programa radial también, se dedica, le gusta mucho el tema musical, y tenemos una cooperativa de salud mental que justamente, voy a aprovechar de decirlo, vamos a tener, que va a tener un acento, si bien es una cooperativa de salud mental, va a tener un acento importante en lo que es la integración a través de las grupalidades, y entre esas grupalidades que pretendemos hacer en esta cooperativa Ventana al Sol, es que queremos poder, uno de los desafíos es poder generar grupalidades musicales de diverso tipo. No estamos hablando de grandes complejidades, sino que es más bien poder apoyar la expresión artística en distintos grupos sociales como un factor importante para poder, que aporta a la salud mental, ya como un factor protector, que le llamamos desde el lenguaje psicosocial, tenemos los protectores y los no protectores. O sea, unas buenas clases de música, qué sé yo, generan otras riquezas. Entonces, las cooperativas nos dedicamos a ¿qué? A poder desarrollar y potenciar otras riquezas. No estamos hablando de los imperativos sociales comunes que definen lo que es la pobreza o la riqueza. Estamos hablando de poder diversificar, y pensamos desde esta agrupación que las riquezas son varias, y que una riqueza importante, fundamental, y es que no es algo que hayamos inventado, sino que también nos ha tocado vivir y poner a prueba las teorías sociales, de que sí, la grupalidad, en cada grupalidad hay una riqueza. Estamos en un momento tal vez muy individualista, o muy desconectado tal vez, o que se comunica mucho de cierta forma, pero de otra forma no. Entonces, poder mirarnos a los ojos y generar instancias de grupalidad es algo que vamos a valorar. Y me acordé porque está aquí Ramiro, que es colega, parte de la cooperativa, y tener espacios musicales es parte de lo que es parte de una línea de trabajo que queremos desarrollar. Y esto es espontáneo, no lo había pensado. Bueno, y el interés por la música, también puedo decir que, bueno, todo lo que he dicho lo digo absolutamente identificada con mis experiencias a través de la música, y con lo que he visto, como he visto los desarrollos de las personas a través de generar este sentido. Es tomar otro sentido, no es que sea el único sentido que tengan las personas el desarrollarse en alguna área específica, tiene que ver con tener sentidos, diversificar los sentidos, pertenecer a grupalidades pero con distintos sentidos. Y la música, como ya lo he mencionado, tiene esa cualidad de poder generar un sentido distinto que está como muy completito, así como que tiene que ver con la creación, la subjetividad y el compartir la expresión, y también con el sentirse parte, el sentirse incluido.
Bueno, ese era como mi paréntesis de la cooperativa Ventana al Sol, Marga Marga. Eh, y bueno, volviendo al tema y un poco, no sé si alcanzará a llegar el invitado que tuvo ahí dificultades para... bueno, pero lo podemos dejar para otra oportunidad. Bueno, decirles que para mí es muy importante poder hacer difusión de lo que es la música y de lo que es la creación musical por mi trayectoria de vida. Si bien mi profesión y mi trabajo ha estado ligado a la salud mental, sí parte de, y siempre ahí he estado presente, es el poder participar en agrupaciones musicales, el poder, y desde esa experiencia que no ha sido el 100%, sí puedo decir, observando, así como observadora participante, sí puedo ser testigo de que sí, efectivamente es absolutamente recomendado, está íntimamente vinculado con la salud mental y puede hacer el surgir el deseo de vida en alguien. Así que si usted está en la duda hoy día, 27 de febrero, mañana, alineación planetaria, dice. Creamos que sí, ¿ya? Entonces generemos un cambio y, y si está en la duda de poder desarrollar algún arte, oficio, etcétera, que está pendiente, eh, que pueda tener esa chispa, esa motivación de poder integrarse, de que vivir la vida, para vivir la vida se necesita energía, se necesitan ganas de vivir, para estar mejor en el trabajo, para tener una mejor convivencia, qué sé yo, en distintos sistemas, ¿verdad? Multisistémicamente vamos a estar mejor si nos dedicamos, si tenemos un espacio íntimo en donde podamos desarrollarnos grupalmente. Es muy importante sentirse parte para la salud mental y esas cualidades las trae la música y la creación musical. Y también la posibilidad de sentirse acompañado, porque esto que al principio mencionaba, eh, el gran amor de alguien puede ser la música, puede ser el gran amor la obra musical, no tiene que ser un otro humano, puede ser. Generemos diversidad, o sea, podamos ser, eh, acá está David. mm, ya, ya lo acepté. Esperemos que se integre. Em, ya. Entonces estamos esperando a David. ¿Está por ahí? ¿Ya? ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola, hola. No, no te puedo ver, pero te escucho. Ah, sí, yo tampoco te veo, pero sí. Oye, perdón Chuta, por la a ver hora. qué pasará. Ya, está bien, ¿no? Pero estamos, estamos acá. Es que la música tiene, hay tanto que decir que estamos acá eh, recibiendo comentarios bastante en sintonía con lo que estamos hoy día tratando de expresar. Y a ver, es que parece que te uniste por otro lado. Espérate, a ver. Mm, la música nos tiene prisioneros. ¿Cómo es eso? Eh, Me parece bueno, que estoy David como doble. está acá, estás doble, claro, por eso tal vez te tienes que salir como del espectador y quedarte solamente en una, eh, a ver, déjame ver. Ah, Mm, claro, no apareces, estás como entre medio, estás a en ver, algún espérate. punto de la realidad que, ya, tal vez, ya, no sé. Pero bueno, aprovechamos de conversar. No sé si pudiste hacerte amigo de la página, tal vez eso, por eso no te puedes integrar. Tienes que ser seguidor, A creo. ver, voy a revisar primero. Ya, eso. Te esperamos, no hay problema.
Bueno, estábamos en que no nos vemos, Bruno, no nos vemos. Pero, a ver, por favor, cuéntame de qué se trata la música nos tiene prisioneros. ¿De qué? ¿De qué los tiene prisioneros, por favor? ¿De ella misma? ¿De la dependencia que se hace? Digamos que es una sana dependencia. Acá no se ven dobles. No, no, no. Eh, ya. Sí, bueno, te decía a Bruno que pone ahí la música nos tiene prisioneros, que a mí me dejó como en búsqueda inconsciente porque pensaba en música, prisionero de qué. ¿Generará alguna dependencia la música? Yo creo que sí. Debe ser una dependencia positiva. Y vamos a tratar de esperar entonces a David, a ver si puede incluirse. Ha sido una larga espera. Al final uno elige sus prisiones. Sí, sí, yo creo que sí. Ah, tal vez sí, Ignacio, ¿qué será eso de elegir las prisiones? ¿Será tan contradictorio pero necesario? ¿O no? ¿No? Eh, es como el yin y el yang, ¿ah? Tener así ciertos equilibrios. Bueno, de una lectura psicoanalítica sería tener cierta pulsión de vida y cierta pulsión de muerte. Pero en general la pulsión de vida y la cura, desde el punto de vista del que yo trabajo, es afuera, es en la exogamia, no es en la endogamia, sino que es salir a la sociedad, vincularse con los demás, compartir y hacer una obra social en conjunto. Eh, y claro, con esto, y poder hacer equilibrio con esta existencia de pulsiones de muerte, y qué buen tema, Ignacio, el poder también incluir estos artistas que llegan a desatarse. Tenemos, por ejemplo, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, suicidios. Y la pregunta es ¿por qué? Que es un tema que vamos a dejar para otro vivo. ¿Por qué? Si hay tanto por qué vivir, por qué se decide de esta forma terminar con la vida. ¿Por qué si están en una práctica de disfrute de la vida, de pulsión de vida, que es la música, que es la creación y la sublimación musical, terminan presos, digamos, o la pasión es tan grande, o la soledad, y está tal vez incluso muy ligado al consumo de drogas, en extremo. Ya estamos hablando de que estamos hablando de altos consumos de droga que son actos bastante suicidas, porque si una persona se intoxica con drogas muy tóxicas, por supuesto que son atentados, son como micro intentos de suicidio. Interesante tema, pudiéramos conversarlo, esta diferencia de la música que puede generar vida y que lamentablemente a veces hay situaciones que no se manejan, ¿ya? Y lo digo con que es lamentable porque hemos tenido situaciones de grandes músicos, grandes cantantes que han decidido terminar con su vida y han decidido no compartir más en este plano. Entonces, ahí está, ver, está, transmitir con, acá está. Ahí resultó. Uh -huh. Activo ¿Aló? el ¿Me escuchas? video. Sí, pero no, sí, te escucho, te escucho. No sé si lo escuchan. Ahora no, ahora te Pablo. escucho Hola, directo. Pablo. Ya. Hola, hola, hola. Sí, pero no, yo acepté la solicitud, pero bueno, conversemos. Me parece que se escucha, escuchamos a David. Puede que sea un tema de señal también, porque el tema de... Sí, se escuchan ambos. Ya. Ah, se ve. Ya. Ok. Yo no lo veo. Yo no veo a Leticia, solo veo que están... Yo tampoco te veo. ¿Qué será? A ver, será como parte. Estamos hablando de alineación planetaria mañana, ojo. Ah, Eh, está muy relacionado
están relacionado. los planetas están muy cerca, entonces aquí, qué bueno, igual esto de imaginarte es como otra forma de hacer estos Es vivos. que, ¿Cómo estás? ¿Y qué te bien, estamos esperando? bien, Cuéntame. gracias por la espera. Estuve con mucha actividad hoy día, intentando llegar y ¿Ya? hay un taco enorme con esto del Festival de Viña, entonces no pude llegar Ah, como sí. a la hora que, bueno, que habíamos hablado. Pero gracias y Sí. perdona por la tardanza, Leticia, y te agradezco que me hayas Ya. invitado a algo tan bonito. Sí, fuiste recomendado. Mira, Bueno, la idea es un poco conversar sobre, estábamos conversando porque se han unido personas y han participado bastante en el live, es la idea de poder generar este vínculo o poder analizar, revisar de cerca este puente que hay entre lo que es la salud mental y la música. claro. Entonces, tú que eres un hombre de música, músico con mucha trayectoria, hoy día también desarrollando proyectos sociales, entiendo que es el último proyecto que vas a realizar este año, que Sí. tiene que ver también con temas de salud mental. Ujú. ¿Qué nos podrías decir? No sé si en lo específico de ese proyecto que vas a desarrollar o de el vínculo que existe o puede existir o que tú has vivido entre música, creación musical y salud mental. Bueno, yo pienso que podría, podría darte una descripción un poco desde la vivencia que he tenido con un poco de acercamiento al trabajo con salud mental. En un principio yo tuve la oportunidad de trabajar con niños con síndrome de Down. Me acuerdo, fue una experiencia muy bonita hacer talleres musicales para estos niños, ¿Ya? y me di cuenta de que había un mundo por investigar en relación a casos de niños que tenían un gran desarrollo auditivo, aunque para uno pareciera como que era imposible. Eh, de hecho, habían unos niños con unos síndromes parecidos al Down, no me recuerdo el nombre técnico ahora, pero que cantaba casi como este chiquillo cantaba tangos y música de ópera, cantaba. Eh, y a mí me sorprendió mucho. Y ahí también comencé a darme cuenta un poco de las familias, de cómo repercute este tipo de síndromes, de enfermedades en algunas personas, en la familia y en el entorno. También me empecé a dar cuenta ahí un poco cómo es que trata la sociedad a personas que tienen algunas, que presentan un cuadro, digamos, de este tipo de patología o de algún síndrome. Y me empezó a llamar mucho la atención de que hay como, de cierta manera, hay como una isla, ¿no? Como que nosotros nos sentimos súper distantes de, de las ansiedades que a veces se sienten, de algunas cuestiones relacionadas bueno, a la salud mental. Y resulta que no, o sea, que a veces uno pasa por muchas crisis, sobre todo en el rubro de la música, de autoexigencias, de cuestiones que tienen que estar súper como funcionar un poco como reloj, como robot, ¿no? Cumplir con clases, con una serie de cosas que uno tiene que hacer, incluso rendir musicalmente, y todo eso va de alguna manera, nos va generando una presión que a veces no alcanzamos a digerir. Es lo que a mí me ha pasado, de hecho. Eh, este acercamiento, me acuerdo en esa ocasión, me ayudó a soltar, a relajarme un poco como que este acercamiento con estos niños me ayudó muchísimo en esa época. Por ahí me ha tocado de alguna manera viajar, he estado viviendo en el extranjero y me di cuenta que en el extranjero hay un poquito más de conocimiento de
la salud mental y cómo tratarla y la gente es como que tiene como más cercanía con todo lo que es la psicología, van a terapia, ante cualquier cosa se cuidan. Y veo que recién eso está empezando acá en Chile. Como eso que estaba ya en Europa más o menos ya consolidado o que eran sumamente normal pedir una hora laboral, pedir permiso para ir a una terapia, ¿no? Ujú. Acá es como que eso está empezando a tomarse en serio, ¿no? Mm, sí, Y, y, y por lo mismo como que se está dejando de ver como que la persona que se va a tratar es como extraña, o sea, como, está enfermo, mm, y no, claro. no necesariamente es así. Y bueno, con el pasar del tiempo, hace unos años atrás he estado conociendo bastantes músicos y personas que trabajan en diferentes áreas de artística y por unas investigaciones musicales que estuve haciendo me interesé por tratar digamos, de una manera en las artes escénicas, por decirlo así, sobre algunos síndromes sobre la salud mental actual en Chile y específicamente sobre el síndrome de Tourette, Mm, eh, que es algo que me llamó mucho la atención cuando tuve un acercamiento con una fundación de amigos del síndrome de Tourette. Eh, entonces ahí conocí a una muchacha que me empezamos a conversar y dialogar y me fue contando un poco su historia de cómo ella convive con este síndrome de Tourette y de ahí empezaron a surgir otras ideas hasta que finalmente surgió un proyecto de musicalizar, ¿no? Crear y producir una ópera relacionada a la vida de una persona que tiene síndrome de Tourette y que está en un entorno social en donde hay mucha ansiedad también, porque este personaje está vinculado a la música, está muy vinculada a la música, es cantante y no se puede insertar de una manera natural en la sociedad y en los grupos de música, porque de cierta manera la rechazan, pues la tiran un poco afuera por no entender su síndrome. Eh, claro. entonces, es eso el centro de lo que estoy trabajando ahora. Claro, interesante como tópicos de lo que, de tu experiencia que contaste, tanto con la neurodivergencia, ¿verdad? Sí, Síndrome de Down, sí, eh, síndrome de Tourette, como la salud mental o este vínculo con la salud mental por ambos, desde ambos lugares, hay una inclusión, que es un aspecto muy importante de la creación musical, que es incluir, ¿no? Tú claro, decías, síndrome de Down, ¿quién va a pensar de qué? Pero hay inteligencias, no hay solamente lo cognitivo, y ahí se potencia o se puede potenciar, ¿verdad? exacto. Y yo pienso que hay muchas, eh, como tú dices, muchas potencias, muchos valores que van desarrollando las personas que tienen estas patologías. Porque, por ejemplo, en el caso de mío, y me imagino que muchos otros que trabajan en música, Ujú. en ocasiones no podemos mostrar la debilidad en un escenario, por ejemplo, los miedos, ciertas cosas que con el tiempo se van, con la experiencia se van yendo, pero adoptar esa posición natural, súper neutral y cómoda a veces para estar en un escenario, compartiendo escenarios con otros en distintos lugares, no, a veces nos cuesta soltar la emoción y mostrarla. Y yo veía que cuando yo estaba trabajando con estos niños, yo era conversando con Milena, etcétera, veo que es súper para ellos muy natural mostrarse, o sea, soltar y Sí, no estar tan apretado, tan respondiendo a una cuestión como que tiene que ser de esta manera y súper profesional y a veces sí, maravilloso. eso
es algo que me ha tocado observarlo y que me doy cuenta que cuesta trabajo porque uno tiene que súper estudiarse mucho para soltar todas esas cosas, para liberarse de todas esas cosas. Sí, sí, sí. Y, y hoy día como que acercarme de esta manera con la herramienta que conozco que es la música a este tipo de Mm, temas me está mm, ayudando muchísimo. Me está ayudando muchísimo a tener más confianza en otros aspectos musicales, a darme cuenta de mis propias limitaciones, a entender cuál es la forma en la cual yo tengo que canalizar de alguna manera mi, la forma en la que tengo que entregar el arte que estoy manejando hasta este momento. mm, Entonces, súper interesante lo que me mm. está pasando con este proyecto y con estos proyectos que he estado realizando últimamente, digamos, eh, que he estado Sí, estudiando. mira, totalmente en coincidencia. Creo que un aspecto importante es de la música, aparte de la expresión, es la música que incluye desde este lugar de en que no somos todos completos, todos tenemos algo, ¿ya? Todos tenemos alguna vulnerabilidad, etcétera. No somos completos ni redonditos, no. Y el poder incluirnos desde ese lugar también de falta y poder desarrollar otras habilidades y poder potenciar en este tipo de agrupaciones musicales y poder, a través de, por ejemplo, el proyecto que tú estás desarrollando, eh, eh, poder mostrar eso, ¿verdad? Cómo esa falta también se puede convertir en integración para que seamos más tolerantes y podamos ver en la música un recurso de integración, un recurso social, porque no todo es Claro, competencia, claro, no tiene que estar todo, no todos van a ser famosos, pero todos van a disfrutar exacto. en ese aspecto. ¿Qué? No sé qué me puedes decir de eso. Es que claro, o sea, eso, ahí está, digamos, hay mucha sabiduría en eso, en lo que tú estás diciendo, porque por lo menos yo me doy cuenta que en el medio artístico, sobre todo en la música, se compite, es como natural, es que se dé la competencia, el tener que rendir y de alguna manera mejorar todo el tiempo. Nosotros no paramos de estudiar, no paramos de estar investigando y avanzando y siempre aprendiendo, y eso es súper valioso. O sea, yo creo que eso es hermoso, que eso nos ayuda a construir de alguna manera eh, que nuestro arte tenga más fuentes para ser entregados, ¿no? Para ser canalizados, Mm, para que surjan de una manera natural en un. Pero cuando eso se transforma en una especie de competencia, que ya es como todo mental, ¿no? mm, De que tiene que satisfacerse inquietudes, metas que uno se está forzando, se pierde el camino y las cosas como que no se estancan, ¿no? mm, Entonces hay como una magia y hay como algo extraño porque mm. hay cosas que funcionan, por ejemplo, en grupo. Yo, por ejemplo, acá no sé si está Bruno o otros amigos con los que tocamos, Estuvo. eh, y resulta que nosotros, en, como en otros grupos que también estamos experimentando, estamos tocando, nos juntamos y tocamos y sale, ¿me entiendes? Y funciona. Y por lo menos así lo percibimos, o yo lo percibo. ¿Pero por qué? Porque estamos tranquilos tocando, porque hay confianza, porque hay toda una cantidad de ingredientes que hacen de que fluya de manera natural esa música. De que si uno se va a equivocar no hay problema, ¿no? De que hay un sonido que se genera o una pieza que se genera por el colectivo, por el aporte de todos. Entonces, Mm, cuando eso empieza a funcionar, la música te empieza a sanar y te empiezas a sentir súper bien y todo fluye. Pero mm, el problema es cuando hay tensiones, ¿no? Cuando hay tensiones, cuando hay una serie de cosas que eh, influyen de manera negativa,
que no aportan, digamos, al resultado final, que es lo que más nos interesa, que es la música. Entonces, Es como, eh, a ver, ¿cómo sería? Tú estabas hablando como del cuerpo grupal. Hay claro, confianza, es como un trabajo en equipo, y eso genera placer, el exacto, poder estar como, no en forma defensiva, ni claro. compitiendo, sino que es más bien el vivir el presente también, ¿no? La música te conecta mucho con el corazón, con el instante. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Cómo se desarrolló en este grupo que tú mencionas, por ejemplo? No, a nosotros nos une mucho hablo de un grupo específico de amigos que tocamos desde que éramos niños. Entonces, tenemos un recorrido y un aprendizaje de vida y una cantidad de anécdotas vividas que hacen que de alguna manera nos conocemos mucho. Eh, y eso ayuda a que de alguna manera, sin mirarnos, sonamos, ¿no? O sea, suena. He estado Mm, también tocando con otros grupos de otros lugares en donde hay una buena onda increíble. ¿Ya? Entonces, de alguna manera como que todo se facilita y siendo música aún muy compleja. Mm, Y también he tenido la experiencia de tocar en otros grupos donde es como ir, tocar, que te pagan y chao. claro. Y hay otro tipo de energía y hay una buena onda Mm, también, pero no hay un compromiso más allá de lo sonoro. mm, mm, Y entonces tú haces tu pega nomás, ¿no? Y eso de cierta forma igual se hace sentir, se, se, pre- se, mm, se trabaja por un espectáculo, pero no se trabaja como con mm, esta conjugación de fuerzas que se gestan, podríamos decir, de aspectos que te van haciendo muy bien, ¿no? Vibraciones que te ayudan y lo lindo que quieras seguir haciendo música, no que, sí, que, que sea un que motor. sea un motor para hacer más cosas y que te den ganas de Sí, volver a tocar y todo eso, porque es una pega maravillosa ser músico, pero hay muchas cosas que uno está cargando una mochila pesada. Y si además ya, el tocar eh, y el estar haciendo música constantemente te estresa, entonces esa mochila mm. pesada es terrible de llevar, ¿no? No sé si me explico. Claro, Eh, que sea un es que aporte, sea un ¿ya? Que aporte, genere exacto, exacto. pulsión de vida, que genere bienestar, placer. Claro, eh, y ahí es donde entra un poco lo que tú pienso que estás desarrollando, que es que existe ese encuentro tan bonito con aquello que la música nos da y como romper un poco con todo esto, como la falsedad del músico que tiene que sufrir muchísimo para el éxito. ¿Ah? mm, Como que Como que el otro día, justamente con un profe que me ayudó un poco en todo el proceso de investigación sobre la ópera, que se llama Sebastián Errázuriz, y ujú. él me decía, David, cálmate, o sea, yo súper estresado porque tenía que entregar una serie de documentos, de hecho, y me decía, no, si no te sale, déjalo, sale a caminar, Mm, anda, relájate, o sea, pásalo bien con lo que estás haciendo, que no sea un martirizante, ¿no? Pero mm, justamente pasa lo contrario, yo conozco, o sea, de compañeros que uno sabe que está ese tema, al igual que lo que le pasa a uno. Y ahí es donde entran mm, otros temas, que a veces tienes que relajarte forzosamente con otras mm, cosas para poder, para mm. poder soltar, digamos, ¿no? Todo esto y que entren ahí como un estado propicio para poder fluir con la música, ¿no? ¿Cómo, David, has dicho cosas que estamos pero muy, muy en sintonía? Un poco introducir lo que fue la introducción antes de que llegaras.
eh, de que, ¿cuál sería la fórmula para poder hacer esa música en armonía? Has dicho varias cosas, ¿verdad? Estar tranquilo. ¿Cuál sería, si pudiese existir una fórmula o desde tu experiencia para Mm. generar esa pulsión de vida, ese motor de vida en la participación en un grupo? Eh, bueno, para empezar, yo pienso que hay que entender de que trabajar con gente, trabajar con personas nunca es fácil, ¿no? O sea, Mm, socialmente uno tiene que mirarse y verse. Yo soy una persona, estudiarse, o sea, y todos tenemos nuestros caprichos, nuestras cosas, nos gustan las cuestiones a nuestra manera, etcétera. Pero cuando uno trabaja con un grupo tiene que aprender a negociar cosas, tiene que aprender mm, a ponerse en el papel de los demás, a entender que hay otros criterios, otros gustos, de que hay un resultado final que se construye con el aporte de todos. Y, mm, pero entender todo eso hay que hacer como un pequeño trabajo personal, pienso yo, que es como llegar a sentir esa confianza de que uno puede, digamos, llegar a vincularse a trabajar en equipo con otras personas, ¿no? Y lo otro es tratar de ser siempre súper cordial, porque eh, siempre está el músico que llega y que no compatibiliza con cosas, que no le gustan. Entonces mejor no estar, ¿no? Mejor no estar porque no se aporta, ¿no? Eso genera una desarmonía en el grupo o en los grupos. mm, Y lo otro es aportar con soluciones. Por lo menos yo trato dentro, he aprendido sobre todo últimamente a dar soluciones, brindar soluciones, y si no se dan, entender que hay procesos. Que todo tiene un proceso que no tiene una cronología como la que está en mi cabeza. O sea, hay veces que algo se proyecta, digamos, en un tiempo eh, que no era el que uno estaba estipulando, ¿no? claro. La expectativa que tenía. Mm, Entonces, hay que entender que no, pues que hay veces que la cosa, eh, hay que tener la madurez para proyectar un proyecto en el tiempo. Por ejemplo, este proyecto que yo estoy haciendo, yo me hubiese gustado hacerlo hace 2 años, pero no podía, ¿ya? ¿me entiendes? Entonces yo estoy trabajando con mucha conciencia, tratando de ir paso a paso y trabajando con personas que son súper compatibles en lo que hacen, pero hay que aprender a hacerlo, hay que tratar de vincularse de una manera súper sana para entender cómo lo ven las cosas los demás. Entonces eso es un aprendizaje. Para mí es un Mm, aprendizaje. Pero si uno no conoce su falencia, los mm, temperamentos que uno tiene, eh, es complicado trabajar en equipo. Es súper complicado. mm, Y por eso es que hay muchos grupos que simplemente funcionan como proyecto, ¿no? Se les paga, ven, toca y no hay un vínculo más cercano, ¿no? mm, Se maneja así como distante, no hay tanta convivencia, ¿no? Eh, mm. pero la convivencia en un grupo hace que la música suene mejor. Eso ¿Por es qué? innegable. ¿Por qué? Porque Porque, se conocen, eh, porque hay confianza. eh, porque hay cuestiones en la música Mm, que tienen que ver con diálogos. O sea, tú estás transmitiendo una mm, cantidad de mensajes, ¿no? De frases, de rítmicas, una serie de cuestiones que tienen que compaginar y que tienen que coagular, ¿no? ya. Y cuando tú no tienes un diálogo constante no compartes, no te tomas una cerveza, no le conoces la vida, o sea, tampoco es que nos vamos a meternos en la vida del otro, pero me refiero a compartir, ¿no? El compartir es muy importante porque se conoce un poco el criterio, e incluso hablar de música es súper bacán, porque
ayuda a que cuando estemos tocando todos estemos en la misma sintonía y suena distinto, suena distinto. Eh, yo soy un convencido de eso. Entonces, Interesante. eso es lo bonito. Eso es bonito. Por eso es que los músicos de jazz, por ejemplo, y los grandes grupos que hacen jazz, eh, son diálogos, pero hay todo también un trasfondo detrás que lo da la experiencia y el conocerse entre músicos y saber más o menos las tendencias y son diálogos, ¿no? No sé si me explico, pero por ahí Sí, va. sí, 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 sí. Bueno, yo te sigo. Estamos tratando de que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia, el vínculo que tienes desde tu punto de vista, tanto en tu trabajo como en tu experiencia de vida, el vínculo entre la salud mental y la creación musical. Y claro, has conversado mucho del compromiso, por un lado, compromiso con el grupo, el poder tener habilidades sociales, ¿verdad? Respeto, empatía, comportamiento humano esperable para poder generar esta armonía Claro, que esta armonía distinta, ¿verdad? Primero, somos seres humanos, todos tenemos, no somos seres completos, pero vamos a hacer una creación para tratar de que estas partes, esta suma de las partes genere una creación y eso nos devuelva, lo que dices tú, un motor de vida, una energía, claro, una pertenencia, una identidad, que hay que cuidar, porque en los casos que has descrito va resultando y me parece genial, felicitaciones por eso, eh, y qué bueno que puedas, porque justamente muchas veces no pasa, estábamos conversando sobre estos casos un poco extremos, lamentables de artistas que, no sé, han terminado con su vida, claro, ¿ya? Producto del claro. abuso, del consumo de drogas, etcétera, o de vidas como muy expuestas. Cuando la Ujú, música es un recurso para generar armonía y trascendencia, como lo ocupaban los pueblos aborígenes, y esta experiencia tuya, por supuesto que ojalá se escuche bastante y pueda generar un optimismo y una esperanza, como dices tú, no todo es competir, hay que vivirlo, hay que aprender, hay que adecuarse, hay que complementarse. Eso ujú. escucho, ¿no? Como que no es yo y mi verdad, y todo lo que veo es como yo lo veo. Hay que escuchar al otro, hay que complementar, Claro. hay que encajar, ¿no? Como eso. Y sí, y tener una claridad meridiana, o sea, de que uno no le va a caer bien a todas las personas, sea en el sentido social y musical. Eh, Claro. entonces, hay cosas que congenian, hay gente que uno con los que yo me he encontrado incluso en viaje y les encanta y como que se congenian las estrellas y funciona de inmediato y hay personas con las que no y está bien Claro, porque son otras historias, otras mm, vidas, hay una manera de ejecutar distinta, entonces eh, uno tiene que tener esa visión y admiración por lo que hace el otro, o sea, eh, aprender de los sonidos que hace el otro, de la manera en la cual se interpreta. Y aquí es cuando entran los otros artes también, las otras disciplinas artísticas que a veces trabajan súper distinto a nosotros, son como más abiertos. Por ejemplo, me ha tocado estar trabajando con teatro y en algunas ocasiones también hacer música para audiovisuales y claro, es como súper, hágaseme esto, necesito esto, esto, pero cuando uno comienza a interiorizar y en cómo se hacen los montajes y tiene un acercamiento, se da cuenta de que hay, hay, hay toda una onda ahí detrás, ¿no? Que no es como llegar, aprenderte la partitura y tocar, ¿no? No, sino que hay todo como que, podríamos decir como masticar eh, y una digestión y después de eso hay todo un proceso hasta llegar a, ¿no?
Entonces, Mm, nada está como que es de esta manera. mm, Hay grupos que se juntan y van tocando y tocan y tocan y tocan hasta que aflora algo, ¿no? Y hay otro grupo que viene uno de los integrantes y entrega una partitura y apréndansela y la tocamos la próxima semana, una cosa así, ¿no? mm. Entonces, hay formas y uno tiene que entender eso y a veces no encaja en uno, encaja en otro y lo importante es el resultado, o sea que la obra es la que prima y la armonía que se genera. ¿Mm? Es como, es algo de hacer calzar, de poder generar un espíritu grupal y eso tiene sus condiciones, ¿no? Como las Claro, condiciones de, para esta creación, esta cosa claro. invisible, así, no sé, lo escucho así, como que había una cosa, una comunicación que es intuitiva. Es muy intuitivo y llama la atención y eso igual se ve en los grupos a veces que tienen años, que uno va a veces a conciertos y bueno, uno dice, ¿cómo partieron? Y claro, ni se miraron, partieron a tocar. No, no, nadie marcó, Ah, ya. nadie dijo un, dos, tres, y ya. Entonces, y uno dice, están acostumbrados, llevan tocando muchos años, pero hay todo un fiato, ¿no? Un afiatamiento, como se le llama en términos, que lo da no solamente el hecho de conocer la música que se toca, sino hay toda una energía, una armonía que hay en el grupo, ¿no? Eh, Mm. y Una, entonces, está hablando como de algo espiritual, por así supuesto, se escucha, como que todo el es tiempo, todo el tiempo. espiritual. Sí, sí, es muy Sí. espiritual, pero pero espiritual porque no se ve, porque hablamos Mm. de eso, pero no sabemos qué es lo que es. O sea, le podemos poner muchas palabras, pero cada uno finalmente lo siente desde su experiencia, ¿no? Entonces uno tiene que tener, como podemos decir, como buscar una palabra, es como ir haciendo conciencia del proceso, ir desarrollando esa conciencia que me permita a mí darme más cuenta de más cosas que lo que está físicamente sucediendo. Eh, los diálogos en la música son muy importantes, las miradas, uno no solamente está haciendo la gesticulación musical, sino que también hay todo un gesto, incluso con el cuerpo, que acompaña y que tiene mucha incidencia incluso en la puesta en escena. Es decir, hay toda una cantidad de cosas que si uno se pone a estudiar no termina, o sea, hay mucho material. Eh, Oh, pero qué lo que sí bien. es Mm, que eh, cuando la persona va, mientras más va conociendo, un poco lo que decía Sócrates, no solo sé que nada sé. Y allí es donde mm, los egos van bajando, ¿no? Va bajando un poco eso y uno se pone como más, aprende a ponerse más al servicio, o debería de ponerse más al servicio de lo que está sonando que de mm, que del personaje músico, ¿no? Entonces mm, mm. eso sucede muchas veces y yo lo he contemplado, lo he vivido con algunos amigos, colegas músicos, en otras ocasiones no, por supuesto, pero eso es lo que a mí me hace, me, me, me incita a continuar, a, a seguir teniendo fe en lo que es la música para mí y que es esa terapia, ese encuentro constante y es por lo que creo, ¿no? Eh, Mm. es parte de la esencia que tiene la música en mi vida. ¿Mm? Claro, eh, el sentido de la música para David ha sido muy grato conversar Bueno, contigo, aunque sea gracias. este espacio. De verdad que estamos como muy en conexión desde, yo igual puedo dar mi opinión desde lo que es la salud mental, y qué bueno que puedas también difundir esto que hoy día
que ya relatas, ¿verdad? Que es tu experiencia en cómo armar un grupo, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes? Cómo estar, cómo entrar en esta armonía. Es que sí somos humanos, ¿ya? Somos diferentes. Y la apuesta es hacer que esto funcione, que sea armónico y además nos dé placer y además nos genere un motivo de vida. Eh, Claro, es como perfecto, como decía Lacan, es el mecanismo de defensa perfecto, la sublimación, generar una obra en conjunto. Nada, claro. solo decirte muchas gracias Bueno, por gracias a ti. participar. Fue muy bueno esperarte y bueno, hasta la próxima porque vamos a solicitar nuevamente tu presencia aquí, que te vaya muy bien en este proyecto de salud mental, creo que es muy original y que es algo muy interesante que está íntimamente ligado la creación musical, la puesta en escena, es una ópera, ¿no? Cuenta un poquito sobre eso, como, de Mira, qué se esto trata. es un trabajo que está medio o sea, estoy en un proceso de creación que ya comenzó el año pasado un poquito y, y bueno, es una obra que va a tratar, como bien decía, de el síndrome de Tourette y algunas otras enfermedades de salud mental. No Mm, necesariamente van a aparecer como en el libreto, sino mm, como mm, sumergidas dentro del libreto. El libreto yo lo mm, estoy creando justamente tomando los criterios y la visión que tiene Milén, que es una niña que tiene síndrome de Tourette. mm. Ella me está transmitiendo un poco su experiencia y también haciendo sus aportes hacia el libreto. Estoy trabajando también con una gran cantidad de profesionales que son muy buenos en su área. Está Max, que va a hacer todo un diseño escenográfico en 3D y en mapping. Por lo ¿Aló? ¿Sí? ¿Me ves? Ya, Eh, ahora sí, así. entonces no va a haber una escenografía física, sino que todo va a ser de tipo virtual, por decirlo de alguna manera, utilizando algunas ¿Ya? cosas vinculadas a la inteligencia artificial y bueno, cosas como Ah, de ese mira, tipo. qué interesante. Y va a haber Mm, también un diseño sonoro detrás de la música. eh, eh, entonces, bueno, es un conjunto de, digamos, de mm, aportes de interdisciplinarios que van todos vinculados a la obra, a relatar un poco cómo el público puede mirar la vida de alguien que ha puesto fuera en la periferia, que la saca del centro y lo pone en la periferia. Es decir, la obra habla mucho del bullying, habla mucho de la ansiedad mm, y de este síndrome. Entonces, es el mismo público el que la idea es esta, ¿no? Que el público se dé cuenta de la vida que tienen estas personas o de cómo actúa uno realizando muchas veces actos de bullying, ¿no? Inconscientemente. mm. Entonces, el mismo público es el que tiene que, con su sentir, ubicar a este personaje en el centro, con todos los demás, y no marginarlo, ¿no? Eso es lo que buscamos con la obra. Y esperamos que toda esta propuesta funcione, que repercuta y que bueno, que haya esa compenetración de todas las artes unidas, ¿no? Eh, en esto que sería como una ópera de cámara para 5 cantantes. No, no es mucho, el elenco no es mucho, más bien es lo que quisimos hacer por ahora. Pero está súper entretenida, es una obra dramática, pero que va a tener algunas partes también, podríamos decir, como bien íntimas, ¿no? Con mucha sensibilidad. Y va a haber también bastantes áreas, ¿no? Espacios donde los cantantes van a poder mostrarse. Y lo lindo es que se va a mostrar Valparaíso, o sea, las locaciones de la obra son en Valparaíso. Entonces, todo eso Espectacular. es parte Espero de ir. ¿Cuándo, cuándo, los cuándo se estrena esto? los estrenos se están todavía como finiquitando las fechas, pero Ya, en principio serían en octubre de este año. ya. Mm, Ah, ya. sí.
Qué bueno, bueno. Mucha suerte en este proyecto que es revolucionario, implica como, tiene todo, es una apuesta, ¿verdad? Sí, Que es multidisciplinaria, como dices tú. sí, sí, sí. Y eso justamente le da esa, esa originalidad, ¿verdad? Y poder, como dices tú, la creación artística es un lugar para la integración social y es un lugar también para, muchas gracias, Cris Leonardo. Sí, altos Gracias, queridos, muchas gracias. justamente de ello Aquí, estábamos aquí te hablando. están saludando tus amigos, amigos también, amigos todos, y felicitaciones. Bueno, gracias, Qué buen Leticia. proyecto, qué buena apuesta y ojalá que se multipliquen. Un cariñoso saludo a todos Bueno, los que estuvieron hoy día, Cris Leonardo, David, bueno, todos, Bruno, bueno, Ignacio, La Mona, todos los que participaron, un gran abrazo y nos vemos el próximo jueves también con un tema musical. bueno. Que tengan un lindo descanso. Chao, Chao chao. David, muchas Muchas gracias. gracias. Chao.